comenzó la guerra de los clanes, una guerra civil dentro del chavismo que se produce, que tiene como punto de origen la designación de Diosdado Cabello como nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz. Ese es el cargo, lo que en la realidad se traduce como el ministro de la represión de Nicolás Maduro. Y todo el juego de ajedrez que ha producido Diosdado Cabello para rodearse solo de sus más fieles seguidores y desplazar a los del resto de los clanes, es lo que ha comenzado el espíritu de persecución y de confrontación del que hablaremos más adelante en este programa, pero antes quería, como siempre, comentar los últimos acontecimientos noticiosos, los últimos acontecimientos de actualidad que se están produciendo en relación con este cambio político, esta expectativa de cambio de ciclo en Venezuela. Y la primera de ellas tiene como origen la ciudad de Madrid, donde despacha Edmundo González, presidente electo en el exilio, que ya tiene preparada su gira europea. Tiene planificado Edmundo González visitar Portugal, Países Bajos y Alemania, con el propósito que sea reconocido como presidente electo, como presidente legítimo, o en su defecto, que no se reconozca a Nicolás Maduro como presidente venezolano o como ya han hecho algunas instituciones en Europa, que se le reconozca como ganador de las elecciones. Y Nicolás Maduro como el hombre que detenta el poder de facto tras un fraude monumental el 28 de julio pasado. Ese es el propósito, esa es la agenda de Edmundo González, que por cierto ya está ejerciendo en algunas acciones como presidente electo, porque ha coordinado junto con el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, de España, la repatriación de varios ciudadanos venezolanos que estaban en el Líbano, como todos ustedes saben, bombardeado por el ejército israelí por la guerra en contra de esos grupos insurgentes, entre ellos Hezbollah, en el sur del Líbano, y la capital de ese país, Beirut, está siendo bombardeada, está siendo atacada, y la población civil afectada producto de estos ataques está siendo evacuada por muchos países europeos. España ya ha llevado 3 aviones del Ejército del Aire y algunos de esos aviones ya han traído venezolanos, que por cierto es la mayor nacionalidad latinoamericana en el Líbano, seguida de la colombiana. Y ha coordinado Edmundo González, según me informan desde fuentes del gobierno español, ha sido Edmundo González el que ha coordinado, el que ha permitido el traslado de los ciudadanos venezolanos a España, a territorio seguro. Edmundo González hasta ahora ha mantenido esa política hermética, discreta, casi secreta en su accionar político, y no ha comunicado ni ha informado de estas acciones que les estoy comunicando, estas próximas acciones que ejecutará en estos próximos días. Y para ayudar a Edmundo González a acreditar ante Europa ese fraude electoral de Nicolás Maduro, lo ha visitado por sorpresa el rector del CNE, Juan Carlos del Pino, que se negó a estar, como todos ustedes saben, en la sala de totalización en los actos en los que se proclamó a Nicolás Maduro como presidente o supuesto presidente electo. ¿Y para qué vino Juan Carlos del Pino a España a reunirse con Edmundo González, con el presidente electo de Venezuela? Y me informan que Juan Carlos del Pino se reunió con Edmundo González y con miembros de su equipo para informarles que el propio día 28 de julio, día de las elecciones presidenciales en Venezuela, los otros rectores chavistas y miembros del Consejo Nacional Electoral Chavista reconocieron verbalmente a viva voz que Edmundo González había ganado las elecciones, pero que no podían reconocer esa victoria porque ese hecho supondría un derramamiento de sangre terrible para el país. Esta peregrina justificación, esta absurda justificación,
fue la que utilizó el CNE sin cámaras, sin grabadoras, para reconocer que Edmundo González había ganado las elecciones, pero que ellos, contrario a lo que dice la ley, el espíritu y la lógica, harían reconociendo como ganador al perdedor y como perdedor al ganador. Insólito, demoledor, el argumento, la explicación que dio Juan Carlos del Pino a Edmundo González, pero evidentemente carente de pruebas, pues no deja de ser un testimonio más que ratifica que dentro del propio chavismo no hay nadie que se crea esa supuesta victoria y no hay nadie que en privado se niegue a reconocer el fracaso estrepitoso de Nicolás Maduro. Al menos para eso ha servido la visita de Juan Carlos del Pino a Madrid, para confirmar, para ratificar que dentro del propio CNE son todos conscientes de la derrota de Nicolás Maduro. Del Pino hizo esta fugaz visita desde América hasta España justo cuando la Asamblea Chavista está discutiendo quién va a ser su sucesor dentro del CNE, y este no es el único revuelo en el ámbito electoral en Venezuela, porque la desaparición de la esfera pública de Elvis Amoroso ha dado lugar a innumerables, a un sinfín de rumores y especulaciones sobre cuál es su paradero y sobre todo sobre si va a reconocer finalmente ese fraude del 28 de julio, es decir, se les va a voltear a Nicolás Maduro y al chavismo. Son muchas las especulaciones que ha producido su ausencia en la vida pública en las últimas semanas, y muchos de ustedes me han pedido que indague, que investigue sobre este tema. Y lo que puedo decir con la información que dispongo hasta esta hora es que no hay ninguna prueba, ningún dato concreto, ningún indicio sólido que demuestre que Elvis Amoroso, el actual presidente del CNE, bajo el control de Maduro, haya decidido dar ese paso, es decir, haya decidido revelar al mundo el fraude cometido el 28 de julio pasado. Se han hecho virales incluso algunas noticias que apuntaban a que estaría en España Elvis Amoroso. Y lo que sí es cierto, lo que sí puedo confirmar, es que en España sí se encuentra el hijo de Elvis Amoroso, conocido en algunos sectores, ambientes musicales como el Duque, y que sufre, padece una dura enfermedad que está siendo tratada por médicos, por fisioterapeutas aquí en España, en un domicilio privado, a donde acuden los médicos y los fisioterapeutas para intentar ayudar a el hijo del Elvis Amoroso, al Duque, a recuperarse de esa situación de salud que lo aqueja ya desde hace varios meses. He contactado con un familiar de Elvis Amoroso para intentar conocer cuál es su paradero, pero la respuesta ha sido el silencio, el completo silencio, que en estos casos es habitual. Ni confirman, ni desmienten, ni responden sobre este asunto. Reitero, hasta ahora ningún indicio, ninguna información contrastada, fiable, puede corroborar estas versiones. No quiere decir, no quiero decir con esto que esto no esté ocurriendo. Simplemente lo que estoy corroborando es que no podemos contrastar, no podemos verificar esta información que, repito, se ha hecho viral y tiene al país en vilo. Bueno, amigos, y sobre el tema del día, sobre el tema central del programa, las luchas intestinas, la guerra interna, la guerra de clanes entre el chavismo. Diosdado Cabello ha comenzado a ser barrida, movida de mata, para colocar en puestos clave, en puestos seguros, a sus fieles, a sus incondicionales. ¿Y quiénes escalan? ¿Quiénes están ascendiendo en esta nueva era del chavismo, acorralado y ensombrecido por el fraude electoral? El clan de los represores, el clan del miedo, el clan del SEBIN y del DGCIM. Y de este clan, a este clan precisamente, pertenece el nuevo nombramiento
de Diosdado Cabello, nuevo presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, Luis Ignacio Granco, hermano de Alexander Granco, conocido en los predios periodísticos venezolanos como el Gran Torturador, persona clave en el asesinato de Óscar Pérez y todos sus acompañantes. Luis Ignacio Granco Arteaga sustituye a Gabriel Aguana Rodríguez, nada menos que un general de división que estuvo al frente durante poco más de un año del INTT, tránsito terrestre, licencias, peajes, control de todo lo que se transporta por tierra en Venezuela. Cargo importante y dependiente, por supuesto, del Ministerio del Interior. Ministerio del Interior en el que Diosdado Cabello apenas lleva poco más de un mes. Y Luis Ignacio Granco es conocido también por sus emprendimientos, por sus negocios surgidos, por supuesto, bajo la sombra del dinero chavista, y cuenta con un bodegón famoso, bodegón discoteca en Puerto Cabello, llamado Beers and Food Truck, donde realiza eventos, vende productos importados, un empresario de la noche, un emprendedor que ahora compatibilizará esta faceta con la de el guardián de las carreteras venezolanas y de todo lo que se transporta y todo lo que se mueve a través de esas carreteras. Me ha llamado la atención cómo todos los institutos, todos los INTTs de distintos estados, de distintas regiones del país, lo adulaban, lo felicitaban. Elogios, adulaciones, pero ni una palabra ha tenido nadie en Twitter, en las redes sociales, para su jefe saliente. Solo halagos para el que llega, ni una palabra de despedida para el que se va. Así funciona la jaladería oficial en el cronograma, en el esquema, en el organigrama del chavismo. Y el ascenso de los torturadores, de la maquinaria represiva de Diosdado Cabello coincide con el punto de mira en el que están otros cada vez más cuestionados, como el propio Elvis Amoroso, del que hablábamos, que no fue capaz de elaborar, argumentar una patraña, un fraude más o menos creíble ante la opinión pública nacional e internacional, y el otro, Jorge Rodríguez, el hombre también que proviene del CNE, jefe de campaña de Nicolás Maduro y jefe también y presidente de la Asamblea Chavista, a quien le ha quedado un triste papel en los últimos días, el de ser la gallina que cacarea sobre el aire, sobre la nada, la persona que amenaza sobre la ruptura de las relaciones internacionales con España, de las relaciones bilaterales, comerciales, consulares, cancelación de vuelo, y sobre lo que no ocurre nada. Una amenaza, por cierto, que no se toma en serio el gobierno español y que la considera simplemente como eso, como una rabieta, como una pataleta, como un intento, un conato de amenaza que no surte demasiado efecto dentro del gobierno español, que siempre dice y reitera que el verdadero perjudicado en la ruptura de las relaciones comerciales será el propio chavismo. Y es que si realmente Nicolás Maduro quisiese cortar las relaciones comerciales, los vuelos, las relaciones consulares con España, no necesitaría a Jorge Rodríguez, no necesitaría a esa asamblea chavista para que lo instase a hacerlo. Están copiando exactamente lo que hizo el Congreso Español con Edmundo González, instar al gobierno a reconocerlo, pero el gobierno español no lo ha hecho. Están comportándose de la misma forma. La Asamblea Nacional Chavista insta a Nicolás Maduro a romper relaciones. La sola formulación de esta oración ya causa risa. Es que la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez es realmente autónoma. Esos diputados que alzan la mano sin ni siquiera conocer lo que se está debatiendo, sin ni siquiera saber qué es lo que se trata en un tema del día en el Parlamento venezolano, ¿tienen independencia?
criterio propio para discernir y para votar en una dirección o en otra? Obviamente, Nicolás Maduro ha ordenado a Jorge Rodríguez hacer ese triste papel que lo desacredita, por cierto, y le resta mayor poder porque la decisión está tomada. El gobierno, el régimen de Nicolás Maduro, no tiene previsto, al menos por ahora, la ruptura comercial que, repito, solo ahondaría en el perjuicio de sus propios intereses, de los intereses comerciales y de los negocios que sigue manteniendo con España. Pues esta es la situación dentro del chavismo. Jorge Rodríguez, cuestionado, y un Diosdado Cabello que llega como aplanadora, buscando enemigos, sospechando y poniendo el ojo en eso que ahora ellos mismos también llaman los enchufados. El propio Maduro lo ha denunciado. Esta es una alerta sobre la política que puede desarrollar ahora el chavismo. Vamos a escuchar al propio Nicolás Maduro. Dos enemigos que vencer. Un primer enemigo, la conspiración permanente de los factores de poder del norte que quieren colonizar al país y meten sicarios, mercenarios, tratan de dividirnos, tratan de organizar nuevas guarimbas. La conspiración permanente para disolver la república, para disolver la idea de patria. Y en esa tarea estamos. Tenemos gran experiencia y también tenemos grandes victorias acumuladas. Pero tenemos si ese enemigo pudiéramos decir es más externo que interno, el otro enemigo es más interno que externo. Y a veces hacen simbiosis, que es el enemigo de los enchufados. Así lo ha denominado desde hace muchos años inclusive la derecha, pero no les pertenece a ellos ese concepto. ¿Qué es un enchufado? Un corrupto, un degenerado, alguien que se ha aprovechado del poder que le ha dado la revolución o el pueblo para beneficiarse en lo personal, para destruir, para traicionar al pueblo. Por eso yo lancé esta semana con tanta fuerza, porque esa batalla no la abandono. Tú puedes estar segura, María Antonieta, ustedes pueden estar seguros que yo estoy comprometido en la lucha contra esos infiltrados, contra esos enchufados, contra la corrupción en toda su forma, tenga el color que tenga, esté donde esté. Puñaladas en la espalda. ¿A quién se refiere Nicolás Maduro? ¿A Tarek El Aissami o a Raúl Gorrín, quien habría participado, según múltiples fuentes, en esa rebelión fallida, en esa conspiración fracasada del 30 de abril de 2019? ¿Fue realmente Gorrín un conspirador que se coordinó con Estados Unidos para sacar a Nicolás Maduro? No lo sabemos, porque lo curioso es que si realmente, como apuntan todas estas fuentes, Raúl Gorrín estaba inmerso, estaba hasta el cuello en una conspiración, ¿cómo es posible que el chavismo lo haya perdonado y haya permanecido hasta ahora con sus suculentos y sus millonarios negocios? El periodista, el comunicador, el youtuber Casto Ocando, con una comunidad bastante nutrida e importante en esta red social, en YouTube, declaró hace algunas horas lo siguiente. El pasado domingo, un grupo comando del SEBIN, bajo las órdenes de Diosdado Cabello, flamante ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, allanó una de las residencias pertenecientes al empresario Raúl Gorrín, propietario de Globovisión y uno de los mayores enchufados de la dictadura. Según una fuente que conoció de esta operación el domingo pasado, Raúl Gorrín trató de detener el allanamiento acudiendo a uno de sus contactos personales dentro de la dictadura, nada menos que el torturador en jefe de Maduro, Alexander Granco Arteaga, que hasta ahora había actuado como protector de Gorrín en esa estructura criminal de la dictadura. Granco Arteaga se apersonó cuando se produjo este allanamiento a la residencia de Gorrín para tratar de impedir el avance de los agentes del SEBIN bajo órdenes de Diosdado Cabello. Pero tras una llamada telefónica, Granco tuvo que retirarse del sitio sin poder hacer nada. Algunas de las fuentes que consulté aseguran que la información es verosímil y es real, pero el propio Raúl Gorrín
y fuentes policiales del chavismo niegan esta versión. Aseguran que no hay ninguna persecución, que todo está perfectamente bien con Raúl Gorrín, con Nicolás Maduro, con su relación con Diosdado, y que ese allanamiento no se produjo. ¿Dice la verdad Raúl Gorrín? ¿Dicen la verdad los funcionarios policiales del chavismo? ¿O mienten e intentan ocultar una nueva ruptura, un nuevo quiebre, que un quiebre de esta magnitud será imposible ocultarlo en las próximas semanas si efectivamente ha ocurrido? Al margen de lo que esté sucediendo en esta relación, lo que sí es innegable es que la desconfianza va en aumento y está surgiendo un nuevo orden de poder impuesto y decidido por Diosdado Cabello. Crecen las tensiones por las sustituciones, por esos altos cargos fulminados y por esa desconfianza de quién puede ser el próximo traidor.